Buenas tardes. Decía recién que, bueno, hoy vamos a ver el tema de triggers, que es el último tema teórico práctico de la cursada. Después vamos a estar trabajando más que nada con práctica, modelos de examen, la práctica que ya tienen en el campus virtual y demás. Ahora vamos a ver teóricamente el concepto de trigger y luego con unos ejemplos prácticos. ¿Sí? Esperen un segundito que voy a cerrar la ventana que entra mucho ruido de la calle y ahora vuelvo. Bueno, ahora sí, decía, vamos a ver primero triggers de forma teórica, ir compartiendo la pantalla y después con un ejemplo práctico, ¿sí? Em, Bien, ahí deberían estar viendo. Bueno, bueno, entonces vamos, como les decía, a ver triggers. Es mejor que el mouse. Todo el cuatrimestre con el mouse y recién ahora lo vengo a usar a esto. Bueno, la idea de los triggers, primero, entender el concepto de triggers o de cualquier cosa en general, siempre lo ideal es saber, por ejemplo, esto está en inglés, qué significa el término en castellano. Eso nos acomoda, nos da una idea. Entonces, ¿qué significaría trigger en inglés? Y como que tiene eh, varias definiciones, ¿no? Pero, ¿qué les parece que es triggers? Bueno, ahí Juan dice accionador, o gatillo, Gatillos. o gatillador, o disparador. Va por el lado de ahí, ¿no? Del lado de que algo se dispare, que algo se, sí, se dispare o se accione. Bien. Eh, entonces, ese sería como el término y básicamente o conceptualmente es eso. Va a ser un código, una lógica, una acción que se va a ejecutar o se va a disparar, es decir, se va a ejecutar automáticamente o se va a disparar a partir de una acción que la desencadene. Bien, entonces, a partir de una acción, a partir de una acción en la base de datos, ¿sí? Se va a ejecutar un código SQL, ¿bien? Se va como a disparar o ejecutar un código SQL de forma automática. Bueno, esa acción, ¿sí? También es un código SQL. O sea, es un script SQL, una acción SQL, que ¿cuáles son las acciones SQL que conocemos? Que pueden disparar a esto. ¿Con qué acciones estuvimos trabajando? Bueno, el select precisamente no, porque no produce un cambio, no acciona directamente sobre la base de datos, sino que selecciona o lee, pero insert, ¿sí? Eh, update y delete, sí. Esas acciones sí producen un cambio en las tablas, ¿bien? Y podrían, si lo tenemos configurado, si tenemos creado el trigger, podrían accionar este código que mencioné anteriormente que se ejecutaría automáticamente. Entonces, a partir de alguna de estas tres acciones sobre una tabla, ¿sí? Una tabla de la base de datos, la tabla es la que tendría el trigger, ¿bien? A partir de eso, lo que se hace es ejecutar una acción adicional o se dispara un código adicional, ¿sí? Ese código adicional es lo que denominamos trigger por el término de, eh,
disparador o accionador, como decían ustedes. Entonces, el flujo sería así. Se hace un insert, un update o un delete, dependiendo cuál nos sirva. A veces vamos a tener triggers en insert, a veces en update, a veces en delete, dependiendo la lógica, ¿sí? Entonces, se podría entender como cuando haya un insert en una tabla de mi base de datos que tiene configurado un trigger, entonces se acciona este código del trigger. Si recuerden, el trigger lo que tiene es un código SQL. Bien, ahora, este trigger, bien, o esta acción del trigger, denme un segundito que tengo el gato que está bastante molesto hoy. Un segundito, perdón. Bueno, ahí estamos. Disculpen, ¿eh? Sí, ahí le estoy leyendo en el chat. Sí, hoy es nuestra última clase teórica, por así decirlo, ¿sí? Eh, después vamos a tener... ¡Basta! Shh, perdón. Decía que es la última clase teórica y después vamos a tener clases de práctica, ¿sí? Más que nada eh, modelos de examen, ¿bien? Así que con bastantes problemas en la última... Ahí se sentó. Bueno. Listo. Decía, vamos a repetir todo por las dudas porque yo también me perdí un poco del hilo de lo que estaba diciendo. Con el concepto de triggers incorporados a nuestra base de datos, lo que vamos a lograr es que si creamos un trigger en una de las tablas, en alguna de las tablas de nuestra base de datos, y después en esa tabla lo que hacemos es una consulta de acción, entonces vamos a tener un código SQL que se va a ejecutar automáticamente. Y la idea es como para automatizar cosas, ¿no? Automatizar acciones en nuestra base de datos. Por ejemplo, podría ser que cuando yo hago un delete en, no sé, en la tabla de clientes, en lugar de hacer la baja física, haga una baja lógica. Por ejemplo, ese podría ser un caso de un trigger, ¿sí? Entonces, lo que haríamos es un, codificar un trigger en la tabla de clientes que responda ante la acción de delete y que no ejecute el delete propiamente dicho, sino que lo, eh, como que lo cancele y en su lugar haga un update, ¿sí? Ese podría ser un caso, ¿bien? Entonces, por ejemplo, voy a escribir con el teclado porque va a ser mucho más fácil, un caso podría ser, en lugar de eliminar un cliente de manera física o definitiva, de manera definitiva, definitivamente, definitivamente, coma, realizar la baja lógica en su lugar. Bien, ese sería como el caso que nosotros querríamos representar, ¿no? En lugar de hacer un delete, hacer un update. Bien, entonces el trigger lo que tendría es en la tabla de clientes, en la tabla de clientes tendríamos la lógica esa para poder, en lugar de hacer el delete, hacer el update, pero además de eso lo que tendríamos que hacer es configurarle o decirle a nosotros cuando creamos el trigger que lo que queremos es, en lugar de, bien, y esto es clave, en lugar de eliminar el cliente, hacer la baja lógica. O sea que esto es una palabra clave, ¿no? Esto acá es muy importante en el trigger, este concepto de, en lugar de la acción, hacer otra cosa, es un concepto importante. Y otra cosa que tal vez nos interese hacer es, por ejemplo, luego de generar una billetera virtual, eh, coma, otorgar una tarjeta de crédito. ¿Bien? Este podría ser otro caso de uso en el que queremos que el trigger accione de forma automática. Entonces, se genera la billetera virtual y automáticamente se genera una tarjeta de crédito, por ejemplo, si el cliente tiene una, una buena
como les decíamos, situación crediticia. Entonces, si tiene una buena situación crediticia, automáticamente se genera el registro de tarjeta de crédito. Y acá la palabra clave es luego de, ¿sí? Las dos son acciones que se van a ejecutar de forma automática, pero en una de ellas, la acción original, que es en este caso la acción original es eliminar, ¿sí? No se va a ejecutar y lo que se va a ejecutar en su lugar es la baja lógica, y en otro caso la acción original se va a ejecutar, la acción original en este caso es generar o crear, la acción original se va a ejecutar y luego de eso, luego de la generación de la billetera virtual, se realiza el código de nuestro trigger, ¿sí? Entonces, los triggers van a tener dos tipos o dos modalidades, por así decirlo. Uno de ellos va a ser, básicamente es pasar esto a inglés, ¿sí? Uno de ellos va a ser instead of, bien, instead of. Entonces, si un trigger está definido como instead of, lo que va a hacer es, en lugar de ejecutar la consulta de acción que generó todo, que desencadenó todo, va a ejecutar el código SQL del trigger. Bien, este tipo de trigger, de tipo instead of, sería el que se acomoda o sería el más adecuado para el primero de los casos, que es, en lugar de hacer la acción de eliminación, por ejemplo, del cliente, que haga el código del trigger, ¿bien? Dentro del código del trigger lo que haríamos es modificar o hacer el update para terminar ejecutando la baja lógica, ¿sí? Entonces ese sería un caso. Instead of, para hacer la acción en lugar de la acción que dispara el trigger. Y después tenemos, obviamente, luego de sería after. Con after, entonces, lo que tendríamos es, luego de la acción, cualquiera sea, insert, update, delete, donde yo tenga configurado o creado el trigger en la base de datos, luego de eso, lo que hago es ejecutar el código SQL del trigger. Bien, sería como los dos esquemas importantes a tener en cuenta. Primero, hay una acción por detrás que desencadena todo, puede ser un insert, un update o un delete. Va a ser sobre una tabla de la base de datos, eso hasta el momento no es nada nuevo. Siempre que hacemos alguna de estas acciones, siempre accionamos sobre una tabla de nuestra base de datos, pero si esa tabla de nuestra base de datos tiene configurado un trigger para esa acción, entonces se desencadena, bien, el código SQL del trigger. Ese código SQL del trigger se puede desencadenar de dos maneras. En lugar de la acción original, es decir, cancela la acción original y ejecuta el código de nuestro trigger, o puede ser la otra manera de ejecutarlo, que es luego de la acción original. Primero se ejecuta la acción y después se ejecuta el código del trigger. ¿Hasta ahí se entiende? Yo lo voy a ir guardando. Vamos a ver, le voy a poner anotaciones. ¿Va quedando más o menos? Bueno, ya entonces aprendimos o vimos que está este concepto de trigger que se ejecuta de forma automática y tiene estas dos modalidades, ¿sí? En lugar de o luego de. Bien, una vez que estemos ya dentro del trigger, ¿no? Una vez que se está ejecutando el trigger, ya el trigger ejecutándose, lo que tendríamos es como una especie de procedimiento almacenado, para que se lo imaginen. Estamos corriendo un script SQL, ¿sí? O sea que dentro del trigger, vamos a poner dentro del trigger, bien, ya sea de tipo instead of o de tipo after, yo eh, voy a poder hacer una acción que es la razón por la que yo hice el trigger también, ¿sí? Si yo no necesito hacer una acción adicional o una acción que suplante a la otra acción, dependiendo de la modalidad como expliqué recién, en ese caso no voy a necesitar de un trigger, directamente ejecuto la acción y listo. Pero en cualquiera de los dos ejemplos, yo lo que necesito es hacer una acción luego de y hacer una acción en lugar de. ¿Bien?
Y algo que voy a necesitar, obviamente, es, si yo en lugar de eliminar el cliente necesito hacer la baja lógica, ya sabemos que no quiero hacer el delete y quiero hacer un update. Pero además, yo lo que necesito es poder saber cuál es ese cliente, ¿sí? Cuál es el cliente que yo necesito hacer el update para transformar la baja física en una baja lógica. Y en este caso, que yo lo que quiero hacer es, después de crear una billetera virtual, otorgar a esa billetera una tarjeta de crédito, yo voy a necesitar acá saber cuál es el código de la billetera que se acaba de generar para después asociarla a la tarjeta de crédito. O sea que voy a necesitar información, en este caso del cliente y en este caso de la tabla de billetera. Bien, entonces esa información que fue intentada eliminar en el primer caso y que fue creada en el segundo caso, va a estar en una tabla temporal o una tabla especial dentro de los triggers que se llaman, la tabla se llama inserted cuando se trate de un trigger que genera, ¿no?, un registro, y deleted cuando se trate de un trigger que elimina registros o que quita un registro, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto les parece a ustedes que voy a tener información en inserted, por ejemplo? ¿Qué acción les parece que va a insertar registros en la tabla, cualquiera sea? De las tres que vimos anteriormente, ¿sí? Insert, update y delete, ¿cuál les parece que va a generar información en inserted? Bueno, insert, muy bien. Entonces, en ese ejemplo que mencionaba de que cuando se crea una billetera, haga cierta acción, el registro de billetera, ¿sí?, creado, dentro del trigger va a estar dentro de la tabla insert. Recuerden, es una tabla especial solo para los triggers y toma la estructura, ¿sí?, los nombres de columna y demás, de la tabla donde se está accionando. Por ejemplo, si se está accionando sobre billetera, va a tener en Inserted, ID billetera, límite y las columnas que estuvimos viendo, perdón, límite no, saldo, y las columnas que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Y tiene un funcionamiento interesante que es, si yo hice un trigger de tipo after, que la acción ya se ejecutó, el registro está en la tabla de billeteras porque la acción ya se ejecutó y también está en inserted. Ahora, si el trigger es de tipo instead of, como habíamos visto que lo que hacía era capturar el registro, o sea, la acción, y todavía no ejecuta el insert o el delete o el update, en inserted también va a estar ese registro que se capturó y que todavía no se registró, que no se insertó. ¿Bien? Así que no importa cuál sea el trigger, en inserted va a estar el registro que se intentó insertar o el que ya se insertó, dependiendo la acción. Y como dice Juan, update también me va a generar información en insert. ¿Sí? Y bueno, es obvio que entonces que en deleted la acción que va a alojar información ahí es delete, bien, y también update me aloja información en deleted. Ahora, ¿cómo puede ser que update me genere en ambos información en la tabla inserted y en la tabla deleted? ¿Qué les parece? ¿Qué puede pasar que me genera registros o información en ambas? En realidad no borra el registro y lo vuelve a generar, ¿no? Pero algo de eso hay. Lo que ocurre es, cuando yo hago un update, lo que pasa en el registro es, hay información de ese registro que se va, por así decirlo, información
antigua que está por ser reemplazada y hay información nueva que está por reemplazar a información antigua, ¿sí? Entonces, esa información antigua o el registro con los datos antiguos van a estar en deleted y la información nueva va a estar en inserted. Por ejemplo, si yo tengo un cliente y le quiero cambiar la razón social, ¿no? Entonces, la razón social anterior es laboratorio 3 y le quiero poner laboratorio 4, ¿bien? Entonces, cuando yo ejecute el update, laboratorio 4, en la columna razón social, va a estar en inserted, porque es el dato nuevo que estoy por hacer, por ejecutar, por modificar, y laboratorio 3, que era la información que estaba anteriormente y que está por ser reemplazada, va a estar en deleted. Y eso solamente ocurre con un trigger de acción update. Los demás son, me parece, bastante más entendibles. Cuando yo hago un insert, me guarda en inserted, y cuando hago un delete, me guarda temporalmente en delete. Bien, entonces, básicamente es este concepto, ¿sí? Yo también tengo, por si después lo quieren ver con más detalle, lo mismo que comenté recién, pero como explicado, ¿sí? Con palabras y demás, o sea, las diapositivas que generalmente usamos, ¿sí? Y está todo comentado por si después lo necesitan ver o necesitan leerlo mientras mientras ven el video, ¿sí? También hay un apunte de triggers de forma teórica, o sea, un apunte escrito, un PDF, y hay un video que lo explica el tema, ¿sí? Pero lo que nos quedaría por ver el día de hoy es ejemplos prácticos para que esto que está en el aire todavía de forma teórica lo podamos comprender de forma práctica, lo podamos ejemplificar de forma práctica. Entonces, lo primero que tendrían que, a modo de repaso, es recordar yo primero lo que voy a hacer es crear un objeto de base de datos. Recuerda que estamos viendo objetos de base de datos, como lo eran las vistas, los procedimientos almacenados. Bueno, los triggers son objetos de base de datos que se guardan obviamente en la base de datos y que están ligados a una tabla. ¿Sí? La tabla es la que tiene un trigger. El trigger, además de estar ligado a una tabla, está ligado a una acción sobre esa tabla. Las acciones son insert, update o delete. Ante la ejecución de alguna de esas acciones que estén ligadas al trigger, y dependiendo del tipo de trigger, que puede ser instead of o after, lo que va a pasar es ejecutarse nuestro trigger, que es básicamente código SQL, generalmente con más acciones a realizar, ¿sí? Y esas acciones pueden ejecutarse en lugar de la acción original o luego de la acción original. ¿Bien? Y eso es como algo a tener en cuenta, que sea de un tipo o de otro, porque cuando es de tipo instead of, como la acción original no se ejecutó, yo esos datos solamente los tengo en la tabla inserted y deleted y nada más. En cambio, cuando es de tipo after, además de tenerlo en inserted o en deleted, también ya lo tengo, ya es parte de la tabla, o sea, la acción ya se ejecutó. Bien, bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos para dejarlo más claro y después obviamente pueden hacer las preguntas que necesiten por si alguna cosa no quedó clara. Bien, bueno, ahora abro el Azure. La primera que vamos a hacer como ejemplo es esta que mencioné recién, que era, en lugar de hacer una baja física, realizar una baja lógica. Bien, este lo voy a guardar y lo voy a generar como PDF por las dudas que lo quieran ver. Bueno, esto ya lo puedo cerrar por ahora y voy a abrir el Data Studio. Primero, bueno, primero voy a dejar que abra.
les voy a mostrar un cambio necesario para que esto funcione, ¿sí? Para que este ejemplo funcione, que es este. Básicamente lo que se agregó a la tabla usuarios, billeteras y tarjetas es una columna de estado, ¿sí? Que por defecto tiene uno, que uno sería activo para los usuarios, billeteras y tarjetas. O sea, a partir de ahora, que antes no lo tenían, todas estas entidades, estas tres, tienen esta columna, ¿sí? Porque sin esto no podríamos hacer la baja lógica. ¿Bien? Entonces, en principio, este cambio, y ahora, una vez conectado, bien, acá les muestro que si vamos a la parte de Mercado Lago y, por ejemplo, podríamos verlo en una query mejor. Si yo hago un select from billeteras, bien, esta información ya la teníamos de antes, pero lo que no teníamos es el estado, ¿bien? Bueno, incorporamos esa columna. Las que sí tenían estado eran movimientos y transferencias. Esas sí tenían originalmente la columna estado, ¿bien? Bueno, entonces, hecha esa aclaración, ahora lo que haríamos es, como primer caso de ejemplificación, ¿sí? Que al eliminar una billetera, que eliminemos también eh, las tarjetas, las transferencias, en realidad no tendríamos forma de asociarlas, y los movimientos. Bien, vamos a eliminar las tarjetas y los movimientos asociados a la billetera, ¿sí? Entonces, básicamente es, con un trigger, cuando se haga la acción de delete en la tabla de billetera, lo que vamos a hacer es, eh, en lugar de eliminar la billetera, vamos a usar una baja lógica para dar la baja lógica de la billetera, de las tarjetas y de los movimientos, ¿sí? Esperen que lo voy a escribir de otra manera porque no me gusta cómo está escrito. Al eliminar una billetera, realizar la baja lógica de la misma y también los movimientos y tarjetas asociadas a la billetera. Ahora sí. Bueno, entonces, viendo desde el punto de vista de los triggers, ¿sobre qué tabla estaríamos ejecutando esto o ligando el trigger? ¿Sobre qué tabla trabajaría el trigger que estamos por hacer? Bien, sería sobre la tabla de billetera. Bien. ¿Qué acción nos interesaría que dispare este trigger? Y la acción acá está bastante claro, no siempre va a ser tan explícito, pero en este caso es eliminar, ¿sí? La acción que dispara es eliminar. La consecuencia va a terminar siendo un update, ¿bien? Pero la que dispara todo es eliminar, ¿sí? Y después tenemos que pensar si queremos que nuestro trigger a esta acción la ejecute se ejecute en lugar de esta acción o después de esta acción. Como lo que nosotros queremos es que no haga el delete, recuerden que esto sería un delete, bien, yo no quiero que se haga el delete, sino que en lugar de este delete se ejecute esta lógica, ¿sí? Esto sería un conjunto de updates. Lo que yo necesitaría en este caso es que sea un trigger de tipo instead of. Bien, entonces lo que haríamos es create trigger y le pongo un nombre adecuado, generalmente tiene el prefijo de tr de trigger, y un nombre que más o menos
nos identifique qué es lo que hace. Por ejemplo, eliminar o baja lógica billetera. Bien. Y después, lo que ponemos es en qué tabla trabaja. La tabla es billeteras. El tipo de trigger sería instead of y la acción, delete. Y fíjense que es bastante semántico, bastante legible. Básicamente es crear un desencadenador llamado de esta manera en billeteras que se dispare en lugar de delete. Bien. Entonces, cuando yo hago un delete en billeteras, en lugar del delete se va a ejecutar esto. ¿Y qué es lo que me interesaría que haga? Bueno, estas bajas lógicas que mencioné anteriormente. Primero, el update de la billetera misma, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer un update de billeteras, ¿sí? Set estado igual a 0. ¿Y qué necesito para que esto no sea un caos si lo dejo así como está? Un where, exactamente. Y yo voy a necesitar que el ID de billetera, bien, de la tabla de billeteras, sea igual a 1, que en particular el que intenté eliminar y yo capturé para luego hacer la baja lógica. Entonces, acá lo que les recomiendo es que usemos variables. Se puede sin utilizar variables, bien. Yo básicamente acá puedo hacer una subconsulta. Si quieren después les muestro cómo sería. Pero lo más fácil, me parece a mí, es declarar una variable, que en este caso sería ID de billetera, bien, que coincida con el tipo de dato que vamos a guardar, que si no me equivoco era big int. Y ahora, de la forma que más les guste setear, en este caso lo voy a setear con select, y le voy a asignar el ID billetera from, y de qué tabla quiero sacar la información de la billetera que estoy por eliminar, de delete. Bien. Entonces, lo que hago es tomo y asigno el ID de billetera que quise eliminar y que no se eliminó, y lo guardo en una variable. Y ahora lo que hago es, esa variable la utilizo para dar de baja el registro de billetera, y también voy a querer dar de baja las tarjetas que tengan esta billetera virtual y los movimientos, ¿sí? Si nos fijamos en tarjetas, tienen una ID billetera como foreign key, y también, también los movimientos tienen una ID billetera como foreign key. Bien, entonces acá lo que tendría que hacer es un update de movimientos y las tarjetas, ¿sí? Después, obviamente, esto es para ejemplificarlo, ¿sí? Pero si yo doy de baja la billetera, por ejemplo, el día de hoy, no debería modificar los movimientos que se hayan hecho anteriormente, ¿sí? Si tiene movimientos comprometidos a futuro, bueno, ahí puede ser, pero si tiene movimientos de hace un año, quizás darlos de baja lógica no sería lo correcto, ¿sí? Una cuestión lógica. O sea, si yo cierro mi cuenta bancaria, por ejemplo, no me van a retrotraer o eliminar todos los movimientos que hice, ¿sí? No me va a dejar hacer nuevos, tal vez, pero no debería modificar los anteriores. Y esto es como para mostrar un ejemplo donde, además de accionar sobre billeteras, también va a accionar sobre movimientos y sobre tarjetas. Pero quería hacer esa aclaración porque por ahí van a decir, no, pero ¿qué sentido tiene hacer la baja lógica de los movimientos? ¿Sí? Em, Gonzalo pregunta, al utilizar from delete, se va a asignar en la variable ID billetera el registro, ¿sí? El registro que esté eliminando, ¿sí? Y acá eh, también una aclaración, yo podría tener muchos registros
a eliminar a la vez, ¿sí? Yo podría estar eliminando 3 billeteras en conjunto. Bueno, acá entonces sí estaría tratando de guardar, si estuviese eliminando de a varias a la vez, en una variable sola muchos, lo cual no tendría sentido. Yo lo que tendría que hacer es un top 1, bien, o eh, en este caso, si yo quisiera que pueda eliminar varios a la vez, yo lo que tendría que usar para poder ejecutar esto para, por ejemplo, más de uno, es usar lo que se conoce como un cursor, ¿sí? Esa podría ser una manera, ¿sí? Si se eliminaran varios. Pero para que no sea tan complejo esto, que ya de por sí es complejo, durante la cursada, los triggers los vamos a acotar a un registro por acción. Es decir, cuando insertemos y esto va a estar, y esa inserción, por ejemplo, esté asociada a un trigger, vamos a estar haciendo de un insert a la vez, lo mismo con un delete y lo mismo con los updates, ¿sí? Porque si afectarían a varios a la vez, la manera en que se codifica requiere como una vuelta de tuerca aún más compleja, que es recorrer cada uno de los registros y por cada uno de los registros eh, ejecutar esta lógica, ¿sí? En el caso de los cursores, como para que se den una idea, tienen mucha similitud los cursores, al menos en MySQL y SQL Server, que es donde los conozco más, a eh, el WileFRead de programación y laboratorio 2. Es muy parecido el concepto a eso. Mientras que haya registros para recorrer, lo que haría es por cada registro que estén en la tabla que a mí me interese recorrer con un cursor, ejecutaría esto, ¿sí? Pero ahora, como para simplificarlo, vamos a estar ejecutando este delete para una sola billetera a la vez. Bien. Eh, Bien, Dante, ahora veo la pregunta igual ahí te respondió Laura. Eh, entonces, primero voy a ejecutar esto de acá para que exista el trigger. Bien, esto lo que hace es que el trigger exista. Si yo lo actualizo en la parte de tablas y billeteras y triggers, yo lo voy a ver acá. Entonces, este trigger está activo y esperando un delete para ejecutar en lugar del delete esta acción, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que buscar es una billetera que tenga movimientos y tarjetas para poder visualizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a buscar una billetera y vamos a comprobar el funcionamiento. Por ejemplo, vamos a probar con la primera billetera, que es la 10.001. Vamos a ver si hay movimientos para la 10.001. Con suerte habrá. Fíjense, hay varios movimientos para la 10.001 y vamos a ver si tiene alguna tarjeta. Tiene 3. Bueno, entonces, un simple delete de la billetera 10.001 lo que va a hacer es una baja lógica de todo esto que vimos recién, ¿sí? De la billetera propiamente dicha, voy a poner el word, así es más fácil de visualizarla, de la billetera propiamente dicha, de los movimientos de esa billetera, con la salvedad, con la aclaración que mencioné de que quizás no tiene sentido que dé de baja los movimientos, y las tarjetas sí, también se darían de Perdón, baja todas. una Sí, pregunta. Ahí se ve que no importa el orden, ¿no? Porque en movimientos y tarjetas, ID de billetera es una clave foránea. claro, No importa que esté primero el update sobre billeteras y después sobre las otras dos. exacto, fíjense, eso es importante. Como lo que estoy haciendo es una baja lógica, no importa si hago esto así o así en la secuencia que yo quiera, porque básicamente lo que está haciendo es cambiar el estado. Si lo que yo quisiera hacer es una eliminación física en cascada, que eso es otra cosa completamente distinta, una eliminación física en cascada lo que tendría que hacer es, antes de borrar la billetera,
borra todos los movimientos y borra todas las tarjetas, de manera que me permita, ¿sí?, hacer la eliminación de la billetera de forma física. Ahí sí, el orden tiene que ser distinto. Yo primero tengo que eliminar los movimientos físicamente, eliminar las tarjetas físicamente y cualquier registro asociado a, al ID de billetera que estoy queriendo borrar. Probablemente creo que también teníamos transferencias que tenía relación con billeteras y demás. Tendría que eliminar físicamente todo para recién ahí al final eliminar el registro de billetes, ¿sí? Son dos casos distintos. En esto yo lo que quiero hacer es una baja lógica, así que el orden en este caso no importa. Bueno, hagamos ese delete y fíjense que yo estoy escribiendo delete, no update, delete from billeteras, where ID de billetera igual a 10.001, ¿sí? Ejecuto esto y no debería ser el delete, sino lo que tendría que hacer es varios updates, ¿sí? Entonces, primero verificamos que la billetera haya cambiado a estado false solo para ese registro, ¿sí? Entonces, fíjense que el estado tiene estado 0, ¿bien? Si me fijo el resto de las billeteras, tendrían que tener estado 1, ¿ven? Solamente modifico el estado para esa billetera. Pero también para los movimientos de esa billetera también el estado paso a 0. Y para las tarjetas asociadas a esa billetera también, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue un desencadenador, bien, esto lo voy a dejar comentado por si lo quieren testear después, un desencadenador, y lo que hace es esto que mencioné, lo que mencionamos como enunciado, ¿no? Que cuando se elimine con delete una billetera, en lugar de hacer la baja física, lo que hace es la baja lógica. Bien, entonces perdimos la capacidad de hacer un delete físico en la tabla de billeteras. Ya no es posible. Fíjense que si yo hago un delete en la tabla de billeteras, en lugar de hacer la baja física, hace una baja lógica. Así que no habría manera de poder eliminarlo. Incluso si yo vengo acá a billeteras, ¿sí?, y voy a la parte de editar datos y no sé si este permite eliminar, pero si yo vengo acá y trato de hacer un delete row, lo que va a ejecutar es la baja, lo que está en el trigger, ¿sí? Esto, esto también ejecuta lo que está acá en el trigger. O sea que ya no tenemos manera de hacer un delete físico en nuestra tabla de billeteras, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Sí, viene bien para, por ejemplo, si yo tengo una base de datos y de ninguna manera quiero que los registros se eliminen para que no haya errores, por ejemplo, de programación o porque así es el funcionamiento que quiero en el sistema, bueno, hacer un trigger de este estilo, de este tipo, nos evitaría que se haga una baja física. Son todas bajas lógicas. Además, lo que le podríamos agregar, en este caso no, pero en lugar de cambiar solo un flag, podríamos tener unas columnas como de metadatos, una columna fecha creación, por ejemplo, para que cuando yo creo el registro le ponga la fecha y la hora en que se creó, y fecha de eliminación para que cuando se haga la baja lógica, en fecha de eliminación, quede la fecha y la hora de cuando fue eliminado, ¿sí? Eh, Eso es como para tener mayor información sobre la historia del registro. Generalmente son 3 fechas: fecha de creación, fecha de última modificación y fecha y hora de eliminación. Entonces, con esos datos, uno puede tener como un poco el histórico de lo que fue aconteciendo con cada uno de los registros. ¿Bien? Algunos frameworks eso ya los tienen incorporado cuando usan algún ORM o demás. Por defecto tienen esas 3 columnas como para tener esos metadatos. Eh, pero si no, se puede hacer fácilmente con triggers. Se podría
recrear ese funcionamiento de forma bastante simple, ¿sí? Es costoso, obviamente, tenemos más datos a registrar y cada vez que hay una acción de insert, update o delete, hay como datos adicionales que hay que andar procesando, pero después los beneficios son disponer de esa información, de esos metadatos, ¿sí? Bueno, vamos a guardar este como trigger de baja lógica. Bien. Trigger baja lógica. Y le vamos a poner también tasted off, como para que les quede claro este ejemplo. Y adicionalmente a esto, fíjense que yo podría hacer ahora un trigger. Fíjense esto. Voy a hacer un trigger con la misma lógica, baja lógica, cliente. ¿Sí? Obviamente con clientes y de vuelta, misma lógica. Instead of cliente. Entonces, perdón, instead of cliente no, instead Delete. of delete. Sí. Y básicamente lo que yo quiero es que cuando haya un delete en la tabla de clientes, en lugar de eliminar el cliente, le hago una baja lógica. Lo mismo que vimos recién. La única alternativa que voy a usar acá es no usar la variable. ¿Se acuerdan que les había dicho que se podía como obviar este paso? Que yo no lo recomendaba, pero que se podía. Les muestro cómo sería. Yo lo que haría es update de clientes, set estado igual 0, where ID de cliente igual, y acá yo necesito obtener el dato requerido para asociar el ID cliente, ¿sí? Y esto lo vimos cuando vimos subconsultas. Podíamos usar una subconsulta en el where para obtener un dato que es el que va a utilizar para luego eliminar. Entonces acá yo lo que haría es lo que habíamos hecho anteriormente. Select ID cliente from deleted, ¿sí? Lo que puede ser es que no sea cliente. Déjame ver un segundo. No, es usuario. Por eso me está protestando tanto, porque no es el nombre de la tabla correcta. Entonces es update de usuarios, set estado igual 0, where ID de usuario igual a ID de usuario. Bien, ahora sí. Y adicionalmente, para que vean la potencia que tienen los triggers, yo lo que voy a hacer es, bueno, ya que doy de baja este usuario, también borrar la billetera. Entonces voy a hacer borrar de billeteras, where ID de usuario igual a, y lo mismo de arriba. Bueno, entonces, ejecuto este trigger, o sea, lo ejecuto para que exista, y veamos. Vamos a seleccionar de usuarios, o primero visualizar de usuarios. Por ejemplo, el usuario con ID 2 que tiene un estado de 1. ¿Sí? Un estado activo, o sea, baja lógica en false. ¿Sí? El usuario con ID 2, si yo lo busco en billeteras, el usuario 2 tiene la billetera activa. Y la billetera 1002, por ejemplo, 10.002, perdón, si vamos a tarjetas, es posible que también tenga alguna tarjeta, tiene 4. Entonces, acá lo que debería ocurrir, ¿sí? Es lo que se conoce como una reacción en cadena. Porque yo tengo un delete en usuarios que no hace el delete, sino que hace la baja lógica de usuarios, de ese usuario, y además lo que hace es ejecutar el delete de billeteras, que por su parte tiene un trigger que hace las bajas lógicas de la billetera, de los movimientos y de las tarjetas, ¿sí? Entonces, esto lo que debería generar es varias acciones en cadena. Entonces vamos a hacer un delete
from usuarios, where ID de usuario igual a 2. Ejecuto esto. Como pueden ver, se corrieron una serie de sucesos, de acciones. Primero, bueno, de usuarios, where ID usuario igual 2. El registro sigue estando a pesar del delete. Esto ya no es ninguna sorpresa. El estado es 0. ¿Bien? Lo que sí es tal vez novedoso es que si yo voy a billeteras, ¿sí? Y necesitaría la billetera que le pertenece al usuario 2, ¿bien? Vemos que el estado es 0 de esa billetera, que es la 10.002, y si voy, por ejemplo, a tarjetas, y me fijo la billetera que le pertenece al usuario, que es esta, todas estas tarjetas, como por reacción en cadena, también son eliminadas de baja lógica, ¿sí? Entonces, esto es bastante, obviamente, bastante potente, es una herramienta bastante útil, pero como que hay que usarlo con bastante responsabilidad, sobre todo la documentación de esto. Porque acá, por ejemplo, estamos haciendo bajas lógicas, lo cual dentro de todo es arreglable, porque lo que habría que hacer es como recorrer hacia atrás, volver a poner los ceros en uno, y en el sistema vuelve a estar todo como estaba, ¿no? Pero si fuesen bajas físicas, eh, un solo delete en la tabla de usuarios, si fuesen bajas físicas, me eliminaría de muchas tablas a la vez de forma física, ¿sí? Entonces, eh, sería bastante, si no está bien documentado, sería bastante difícil de debuguear incluso y saber qué fue lo que pasó que eliminó tantos registros a la vez. Entonces, cuando se utiliza este tipo de cosas hay que tener bien claro qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Adicionalmente, lo que se podría hacer es, por ejemplo, que cuando yo hago un delete en billeteras, si el registro está activo, haga la baja con un if, ¿no? Si el registro está activo, haga el estado a 0, pero si el registro que estoy haciéndole delete ya tiene el estado en 0, ahí sí haga el delete. ¿Bien? Y eso nos lleva a una aclaración importante, que se estarán preguntando, pero ¿qué pasa si yo acá hago un delete, ¿sí? From billeteras, where ID billetera igual a ID billetera. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo adentro del trigger vuelvo a poner un delete sobre la misma tabla y la misma acción? ¿Sí? Eh, Fíjense, en principio lo que uno creería es, como este trigger acciona sobre esta tabla y esta acción, y en lugar de hacer esta acción, hace esto, tendríamos un ciclo infinito, ¿no? Da la sensación de que este delete va a volver a ejecutar esto, ¿sí? Y quedaría como en un loop infinito. Y no. Y eso es importante, no es solamente con delete, funciona con cualquier acción. Si yo hago un delete fuera del trigger sobre billeteras, en lugar del delete ejecuta esto de acá. Eso ya lo vimos. Ahora, si yo dentro del trigger hago un delete sobre la tabla, un delete o la acción que sea, ¿no? Sobre la tabla, ahí sí me ejecuta y hace el delete real, ¿sí? No vuelve a generar una nueva instancia o no vuelve a ejecutar el trigger nuevamente, sino que ahí, acá sí haría el delete real, ¿no? Entonces, esto nos serviría, por ejemplo, para preguntarnos si pasa X cosa, entonces podemos hacer una baja lógica, y de lo contrario, si no pasa eso, hace el delete porque está contemplado. ¿Bien? Esto lo que podría llegar a hacer es, como mencionaba recién, hace el delete, ¿sí? Hace el delete real, pero además, antes del delete, uno quiere hacer algo adicional. Por ejemplo, guardarlo en una tabla de auditoría, ¿sí? O alguna cuestión adicional con el registro antes de eliminarlo. Entonces,
Si bien hace el delete cuando yo escribo el delete, ¿sí? También me va a ejecutar el código que tengo en el trigger, entonces no habría forma de borrar el registro sin antes, no sé, va a capearlo en una tabla de auditoría, por ejemplo, ¿sí? Pero a lo que voy es, eh, como esto importante que lo recuerden, que lo sepan, que lo prueben. Si uno dentro del trigger, esto ocurre con los instead of únicamente, ¿no? Porque con los after, como el funcionamiento es otro, ahora lo vamos a ver, no tendré que preocuparme, pero con los instead of, si yo reescribo, por así decir, la consulta de acción en la misma tabla, ahí sí se va a hacer efectiva, ¿sí? Ahí lo que dice Julián está bueno, sí. Los triggers son inmunes a cualquier acción que se ejecute desde afuera, pero desde dentro del trigger sí, eh, sí lo ejecuta, sí lo realiza, porque si no, eh, haría un ciclo infinito, ¿sí? Si yo quisiera borrar un trigger, pregunta Manuel, si yo quisiera borrar un trigger, en realidad hay dos opciones. Yo lo que puedo hacer es, si lo quiero borrar definitivamente porque no lo necesito más, voy a hacer un drop trigger y el nombre, en este caso TR baja lógica billetera, ¿sí? Baja lógica billetera. Esto lo elimina físicamente como de la base de datos, el trigger no existe más. Por lo tanto, cuando hago un delete, se va a hacer el delete. Bien. Pero además, los triggers tienen como otro mecanismo que es el de deshabilitar un trigger. Yo puedo poner disable trigger, el nombre, y en qué tabla está. En este caso es en la tabla de billeteras. Entonces, si escribo esta query de acá y lo ejecuto, el trigger físicamente sigue estando, no lo borré, pero ya no está vigente, o sea, está como en baja lógica el trigger. O sea, está, pero no va a accionar porque está deshabilitado. Y obviamente, para volverlo a habilitar es con enable trigger y la misma sintaxis, nombre y en qué tabla. Con esto lo vuelvo a poner vigente. En cambio, este de acá me lo borra. Si yo no tengo el create como para generarlo de vuelta, lo perdí. Juan pregunta, ¿hay que aclarar de qué tabla es? Hay que aclararlo en disable y enable, pero no en drop. No sé. Eh, Me imagino que tiene que ver porque... No, no sé. Porque básicamente el nombre del trigger ya te identifica cuál es. No se puede repetir. Entonces, no entiendo por qué cuando se deshabilita o habilita hay que poner el qué tabla está, pero cuando se eliminan. Manuel, ¿está en algún lado? Sí. Al trigger lo encontrás. Esto creo que lo mostré recién, pero al trigger lo encontrás en la tabla donde lo creaste. Por ejemplo, como este está en billeteras, yo voy a billeteras, triggers, por eso y debería haber dos. Ah, no, uno solo hicimos. Acá está el de billeteras, en la parte de triggers, ¿sí? Visualmente. Y en usuarios creo que hicimos otro. Acá está el otro. ¿Sí? Y de acá, si no me equivoco, depende la interfaz, podés crear el script nuevamente para, para volver a tener el código de creación o el código de eliminación. Pero lo recomendable es que cuando crean su script de creación de trigger, de procedimiento almacenado, de lo que sea, lo vayan guardado como archivo SQL y sea parte como del código fuente de su aplicación. ¿Sí? Se hacen una sección que sea SQL y van guardando o de forma numerada o en ocasiones también se puede poner la fecha, por ejemplo, en este caso pondríamos así y después el nombre del trigger, de manera que queden ordenados siempre por fecha, ¿bien? Y como hay diferentes maneras de guardar esta información y no perderla, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer de tipo baja lógica instead of en usuario. Entonces vimos dos ejemplos similares. El segundo es para mostrar lo de la reacción en cadena, ¿sí? Y
era la acción delete y de tipo instead of, ¿sí? Ahora veamos un ejemplo con, con after y con una inserción, como para que quede más completo los ejemplos, ¿sí? Em, bueno, como el enunciado, vamos a hacer este. Ahí. Entonces, al crear un movimiento, realizar la actualización del saldo de la cuenta. Sí corresponde. ¿Sí? Entonces, ya te spoileé recién qué acción es y qué tipo de trigger va a ser. Lo dije antes de empezar, así que no hay ningún misterio. Pero, bueno, la tabla creo que es bastante obvia, pero estaríamos trabajando con la tabla de movimientos, ¿sí? Entonces, con un insert en movimiento, lo que tiene que hacer es, luego de registrar el movimiento, además actualizar el saldo de la cuenta. Y solo si corresponde. ¿Bien? Porque no sé por qué si corresponde, siempre corresponde. No sé por qué le puse esa aclaración. Realizar la actualización del saldo de la cuenta. Y acá lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es, si el saldo de la cuenta queda negativo, ¿qué ocurría? ¿Se acuerdan de la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada que podía ocurrir con algo, con exactamente el mismo caso, y qué utilizamos para resolverlo, para contemplarlo? Usamos el bloque try catch, usamos una transacción. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo, porque si no nos va a quedar eh, inconsistente. Bien, entonces, de hecho, podríamos primero dejarlo inconsistente para que vean la situación errónea y después solucionar. ¿Sí? Si les parece, para que vean qué situación estamos resolviendo cuando utilizamos una transacción. Así que primero lo vamos a codificar mal y después corregirlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un trigger, vamos a poner insertar movimiento, on movimientos, y acá lo que quiero es que el movimiento lo registre siempre. Entonces voy a poner after insert, ¿sí? Entonces, al momento en que se está ejecutando el trigger, el, el movimiento ya se registró. Bien. O sea que el registro de movimiento ya se, se guardó. Entonces, lo único que nos faltaría hacer acá es actualizar el saldo de la cuenta. Para actualizar el saldo de la cuenta de movimientos que les parece que necesitaríamos. El saldo de la billetera, ¿no? Para actualizar el saldo de la billetera, ¿qué datos de movimientos necesitaríamos? Si no lo puedo insertar por algún error en el script de insert, el trigger no se ejecuta exactamente, Juan. Bien, ahí Gonzalo comenzó diciendo que el importe va a ser necesario de movimientos para hacer la modificación del saldo de la billetera. Y Brian dice el ID de billetera. Muy bien. ¿Y alguna cosa más? Julián ahí completa con el tipo de movimiento que nos va a dar la pauta si va a ser una añadir saldo o quitar saldo, ¿sí? Entonces, recuerden, el registro de movimientos ya está hecho, ya está en la tabla de movimientos porque se hizo un after insert, ¿sí? Pero igual, además, yo tengo la tabla inserted, ¿bien? Entonces, primero me declaro las variables, particularmente a mí me gusta trabajar esto con variables, me parece más legible. Entonces me declaro variables para lo que necesito, que era el billetera, importe y tipo de movimiento como char, ¿sí?
y obtengo esa información, o sea, ID billetera, no, es sin largo, ahí, importe y tipo de movimiento from inserted, ¿sí? Y recuerden, inserted toma la estructura de la tabla que sea con la que estemos trabajando, en este caso movimientos. O sea, tendría estas columnas, ¿bien? Y también recuerden, tendría el registro que acabo de insertar. Está en la tabla de inserted, además de estar en la tabla de movimientos, porque es de tipo after, ¿bien? Entonces, ya tengo qué billetera es, ya tengo el importe, ya tengo el tipo de movimiento. Entonces, si el tipo de movimiento es C de crédito, no pasa nada, pero si es D de débito, entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar el importe para que haga una resta. Hay dos maneras, básicamente, y cualquiera de las dos estaría bien. Yo puedo poner así y acá poner update, billeteras, set saldo igual a saldo menos importe, ¿sí? Y no me tengo que olvidar del where, porque si no es un desastre. Esta es una opción y después básicamente acá, en lugar de restar, sumar, ¿sí? Sería como una manera correcta de resolverlo, ¿sí? Si es débito, resta, si no, suma, ¿bien? Pero otra forma de resolverlo, acá me faltó el en, por eso así quedaría. Pero otra manera de resolverlo es siempre sumar y hacerlo siempre, y solo si es débito, lo que hacemos es cambiar el importe de positivo a negativo. Entonces lo que hago es al importe le seteo lo que tenía con el por menos 1. Entonces pasa de estar positivo el valor a estar en negativo. Bien, eso lo cambiamos en la variable y después, como siempre sumamos, lo que estaría es restando, básicamente, ¿sí? Entonces, ejecuto esto, bien, y ahora nos fijamos en la tabla de billeteras. Bien, después le podríamos poner también una comprobación de que el estado de la billetera eh, sea distinto de 0, porque si es 0 no debería poder registrar movimientos. Eso podría ser una validación que está en el trigger, o podría ser una validación que está en la aplicación que ejecuta la acción, ¿sí? En nuestro programa, básicamente. O puede estar directamente en la base de datos. Eso depende de la estrategia que utilicemos para validar. Veamos esta billetera 3, que tiene 2000 de saldo, ¿sí? Entonces, si yo hago ahora un insert en movimientos, bien, eh, y le voy a pasar el ID de billetera, la fecha y la hora, el importe, el tipo de movimiento y el estado. Y los values van a ser la billetera con la que quiero trabajar en este caso es la 10.003. La fecha y hora vamos a usar el getDate. El importe vamos a utilizar, tiene 2000, vamos a ponerle 400. Vamos a hacer que sea un crédito y obviamente el estado va a ser 1. Entonces, si es débito solamente restamos, así que esto lo que va a hacer es sumar siempre. Y luego de ejecutar este insert, si volvemos a hacer el select de billeteras, deberíamos ver el saldo modificado a 2400, ¿sí? Entonces, lo ejecuto, veo el saldo y es 2400. Bien. El trigger entonces lo que hizo fue, luego de insertar el movimiento, eso lo hizo desde un principio, toma la información del movimiento que insertó, que está en la tabla inserted,
y si es débito cambia el signo y siempre suma al saldo de esa billetera. Bien. Ahora, el problema es qué ocurre si yo quiero hacer un movimiento de 2.500, pero de débito, ¿sí? Entonces hago un débito de 2.500 y si lo ejecuto, me dice que hay un error en un check. O sea que como hay un error en un check, el check no admite que el saldo sea negativo, entonces esto es esperable. El check impidió que esto me quede negativo. Hubiese quedado -100, lo impidió, sigue 2.400. Pero lo que no impide el check es que yo en la tabla de movimientos deje de tener, lo voy a poner order by eh, al revés, así se ven. Ah, sí me lo impidió. Bueno, estoy sorprendido porque no debería haberlo hecho. Bueno, le iba a mostrar cómo resolverlo, pero aparentemente ahora lo hace de forma nativa. Pero en realidad me tendría que haber quedado inconsistente porque no usé una transacción para que esto haga lo contrario. Entonces, el insert se tuvo que haber hecho y el update no. Débito de 2.500 tendría que decir. Sí, pero no está. La verdad que no entiendo cómo no lo registró. A ver si, por ejemplo, ahora hago un crédito de 2.500, este sí lo tendría que permitir. Quiero ver el ID de movimiento. Sí. Bueno, la verdad estoy sorprendido. Pensé que iba a fallar, porque habitualmente esto es un error conceptual importante. Lo que hay que hacer es una transacción para solucionarlo, pero aparentemente esto se está ejecutando de forma implícita como si fuese una transacción. Bien. Eh, claro, Juan, esto lo que hizo fue disparar un error en el check, ¿sí? Cuando era un débito, y cancelar el update. Pero lo que está haciendo adicionalmente es correr esto íntegramente como si fuese una transacción, que no sé si es por un cambio de versión o qué, pero no es algo que habitualmente lo haga. Entonces, en el caso de que esto no se ejecute como si fuese una transacción de forma implícita, hay que hacerlo explícitamente, que es lo que les voy a mostrar por las dudas, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es lo que vimos el otro día. Hacemos un bloque try catch. Entonces, todo esto tendría que ejecutarse dentro de un try y ante un eventual error, el catch, ¿sí? Y entonces acá es como lo que hicimos el otro día en el procedimiento almacenado, ¿bien? Hacemos una transacción y acá lo que hacemos es confirmar la transacción, ¿bien? Y ante un error, ante una situación de error, lo que hacemos en el catch es mostrar el mensaje de error si queremos, ¿sí? Pero en realidad no haría falta, pero lo importante es que se haga un rollback de la transacción, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo implícitamente acá? Por eso nunca vimos el movimiento erróneo de débito, no se registró nunca, pero de forma explícita, en el caso de que no se los haga automáticamente como pasó recién, lo que habría que hacer es esto, ¿no? Que es lo que vimos el otro día. Y cuando se haga el rollback de la transacción acá, esto es importante, no solo eh, cancelaría todo lo que venga haciendo dentro del bloque transaction
el begin transaction, toda acción que venga haciendo, sino que un rollback de una transacción dentro de un trigger, lo que va también a retrotraer es la acción original, ¿sí? Entonces, si yo hice un trigger en este caso de insert y hay un rollback, el rollback lo que hace es retrotraer todo lo que venía haciendo dentro de la transacción y también el trigger que la accionó. ¿Bien? Esto es cuando lo escribimos así de forma explícita, pero pruébenlo ustedes por las dudas, traten de recrear esto que hice yo recién sin la transacción y confírmenme, después podemos usar el foro para eso. Si a alguno les queda la base de datos inconsistente, ¿qué hubiese sido que quede inconsistente? Sería que la billetera registre un importe no negativo, o sea, el valor original que tenía anteriormente, porque el check no me lo permitiría negativo, pero sí exista el registro de movimientos con el débito negativo. ¿Sí? Eso es lo que hubiese estado incorrecto que ocurra. ¿Bien? Entonces, eso por favor verifíquenlo y lo comentan en el foro porque me causa curiosidad, ¿sí? Si es una cuestión de este contenedor que tengo acá particularmente, o quizás es una modificación entre las versiones de SQL y a partir de ahora se ejecuta todo de forma transaccional, pero también nos sirve como para, por lo menos yo, quitarme esa duda de si en varios entornos de trabajo funciona de la misma manera, ¿sí? Juan pregunta, entiendo que nunca se ejecutó el trigger porque nunca se ejecutó el insert por el check. En realidad, el que no se ejecutó por el check es el update. Es el update el que no se pudo hacer, ¿sí? Este es el que hace que el check falle. Y lo que debería haber sido inconsistente, al menos en mi punto de vista, es como yo no le dije que trabaje con una transacción, el check obviamente no va a permitir que el importe sea negativo, eso es obvio, pero este registro de acá, que ya se debería haber registrado en movimientos, sí estaría. Bien. O sea que el insert tendría que haber estado, pero obviamente el update no. Y eso también es inconsistente, porque si falla para una cosa, no tiene que dejar ninguna de las dos que intentó hacer, ¿no? La inserción y luego la modificación del saldo. Y bueno, como vimos cuando cuando lo probé, no hizo ninguna de las dos. O sea que implícitamente lo ejecutó como si fuese un todo, como si la transacción estuviese, ¿sí? Y se nota también un poco que se hizo el insert y después se retrotrajo, porque la ID de movimiento, como ahí menciona Brian, se incrementó. O sea, cuando yo hice uno de prueba, un crédito de 2.500 de prueba para ver si lo insertaba, qué ID de movimiento quedaba, no quedó el número 47. El 47 es el que intentó hacer el débito y después se retrotrajo, ¿sí? Así que el próximo insert que hice fue y me generó el 48. Esto es algo bastante habitual. Uno a veces reniega de que queden como gaps, que queden huecos entre los IDs, pero es el funcionamiento normal de cualquier base de datos relacional que tenga soporte transaccional. Si yo ejecuto una query en una tabla que tiene autonumérico y la query falla, ¿sí? Por ejemplo, un insert, habrán notado que el ID del autonumérico crece igual, ¿sí? Y eso está muy bien que sea así, porque también tiene que ver con lo transaccional, pero tiene que ver con la concurrencia. O sea, ¿se acuerdan que las transacciones habíamos puesto una serie como un acrónimo, que cada letra significaba algo y uno era la concurrencia? Bueno, el hecho de que los IDs siempre se aumenten cuando falla, por ejemplo, un insert, está muy bien que sea así, por más de que queden huecos, para evitar que haya problemas con la concurrencia, ¿sí? Em, Así que acá se nota que el insert se hizo y después se retrotrajo. Lo que me sorprendió a mí, que no estaba por lo menos en mis planes
era que lo ejecute de forma implícita con la transacción, ¿sí? Así que si pueden ustedes ejecutarlo de la manera que lo había hecho originalmente y comprobar si a todo el mundo le ocurre que, a todos los que lo prueban, que queda siempre consistente, que queda siempre transaccional, bueno, genial, es algo que eh, es un funcionamiento que no lo conocía. Si en algún caso les queda inconsistente, ya les expliqué que era, que quede el registro de movimiento y el saldo como si nunca se hubiese hecho el movimiento. Eso sí es una inconsistencia y esa situación es la que tendríamos que evitar, ¿sí? Piensen, ustedes tienen un saldo de, no sé, 50.000 pesos en la cuenta y de golpe tratan de hacer un débito por 60.000 y no lo permite, ¿sí? No tiene que quedar el registro de débito y el saldo como si no hubiese pasado, ¿sí? Tampoco puede quedar el saldo negativo porque la regla del negocio no lo permite, entonces lo que tendría que no generar nunca o borrar automáticamente con el rollback es el registro de movimiento que no se pudo hacer y que no debería formar parte de la tabla de movimiento. ¿Bien? Acá pasa automáticamente. Bueno, ¿alguna pregunta, salvo esta media accidentada demostración de la transacción dentro del trigger? Vimos dos casos. Un caso en el que teníamos un trigger de tipo instead of y tenemos también un trigger con after. Ahora, no significa, por estos dos casos que vimos, que after esté asociado con insert y instead of esté asociado con delete. Puede ser cualquier combinación dependiendo de la lógica que tengamos que implementar, ¿sí? Puede haber un after con delete o puede haber un instead of con insert también. Si nuestra lógica o nuestra caso a resolver, si nuestra regla de negocio corresponde, utilizamos lo que sea más conveniente. Bien. Em, bueno, ¿alguna pregunta más? Recuerden que hay bastantes como actividades por hacer. En principio el del sistema de los viajes, ¿no? En el cual van a tener que hacer em, toda la parte de validaciones y demás, pero con triggers. Y ese estaría bueno que, ya que ustedes tienen la posibilidad de conectar fácilmente con lo que estuvieron viendo en programación 3, eh, a una base de datos, conecten ese sistema o esa base de viajes y se fijen que incluso ejecutándolo desde una aplicación, que puede ser una aplicación de escritorio o una aplicación de consola, no importa, y ejecutan esas acciones en las tablas que las consignas van a decir, como dependiendo de un caso u otro, las acciones se van a realizar en cadenas o en cascada, como vimos, o directamente no ejecutar y podría devolver una excepción para capturar desde la aplicación. ¿Sí? Estaría bueno que o en el sistema que ustedes estén haciendo como proyecto o en un sistema que lo hacen para este fin, probar cómo ante una acción que disparan desde su aplicación y un bloque try catch, ustedes pueden, por el camino correcto, o sea, por si sale todo ok, eh, lograr más de una acción o una regla de negocio, pero resuelta desde la base de datos. Y si hay alguna falla, bueno, tomar esa falla en una excepción y mostrarlo al usuario de forma personalizada, ¿sí? Si hay un error, por ejemplo, este error de acá que mostraba el check y el nombre del check, eso nunca le tiene que llegar al usuario final, ¿sí? No, por más de que sea el message de una exception, no van a hacer un message box o una alerta con el message de la excepción, ¿sí? Quedaría muy mal, muy poco profesional y aparte el usuario se pega un susto bárbaro si ve que falló la integridad de una foreign key. Nada, usted le muestra un mensaje que diga hubo un error en el sistema. Intente nuevamente o contacte con soporte, una cosa así.
y nunca muestren la excepción directamente. La excepción la pueden loguear, ¿sí? Loguearla en un archivo de texto, de manera que como administradores o como un perfil de soporte se pueda ver todas las fallas que hubo en el sistema con fecha y hora y nivel de severidad, ¿sí? Pero nunca hacia el usuario, ¿sí? Juan dice que les pidió comprobaciones, el profesor de programación 3, pero no en las queries. Bueno, es posible que, claro, él quiera ver las reglas de negocio codificadas eh, en C Sharp. Tiene sentido. Em, Quizás lo que pueden hacer es, gran mayoría de ellas, hacerlas en C Sharp, porque es parte del requerimiento seguramente de la aprobación, pero por ahí consultarle si al menos una regla de negocio, cualquiera, una simple, la pueden hacer, por ejemplo, con un trigger o con un procedimiento almacenado, capturando el error y mostrando el mensaje acorde, como decía recién, como para que puedan probar ambos, como ambas metodologías de trabajo, ¿sí? Pero pregúntenle al profe porque en realidad la materia esa en donde se programa con C Sharp y demás, es una materia distinta a esta y también está muy bien que tengas las reglas de negocio en la aplicación, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que si no es en la aplicación que están trabajando para el proyecto de esa materia, lo podrían hacer con una aplicación chiquita a modo de prototipo, como para visualizarlo, ¿sí? Pueden incluso debuguear la aplicación y ver cómo hace el llamado, el execute non query de la acción que quieran, y si está todo ok, bueno, lo tendrán registrado correctamente y si falla, lo van a tener en el catch de la excepción. ¿Bien? Bueno, alguna cosa más que haya quedado pendiente o quedó medio accidentado. Justo la última reunión de Zoom que tenemos, donde mostramos teóricamente un tema nuevo, quedó bastante accidentada. Primero el gato, después el trigger que no salió como, como quería, pero creo que conceptualmente al menos el tema quedó demostrado. Falta la parte práctica por parte de ustedes. También tienen adicionalmente una serie de ejemplos. Creo que el ejemplo que está es bastante parecido a este. Se dio esta casualidad, pero podemos buscar algún ejemplo de alguna clase de triggers de cuatrimestres anteriores donde no tenga que ver tanto con la parte de movimientos y actualización de saldos, que tenga que ver con otra cosa, como para que les quede un ejemplo en donde no sea algo que tenga que ver con cuentas corrientes o con cuentas bancarias y demás. Si quieren se los linkeo como material extra, ¿sí? Y bueno, listo. Gonzalo pregunta si podemos seguir estando en otras materias. No. O sea que estas son las últimas clases. ¿Bien? Bueno, bueno, para que voy a dejar de grabar porque están hablando de asados y demás que no tienen que ver con la materia, así que nos despedimos para los que están viendo la grabación.